A veces es un problema que yo tengo, no limpio mucho los lentes, debería hacerlo más seguido. Génesis 27, el versículo 1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, y los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Qué quieres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: es lo que deseamos. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos ver aquí una historia bien interesante. Yo le puse el engaño de Jacob porque claramente aquí vemos cómo Jacob engaña a su padre. Es cierto de que si uno lee capítulos anteriores, Esaú despreció su primogenitura y la vendió por un guiso. Estaba cansado, llegó de la casa, se encuentra a su hermano Jacob. La Biblia nos dice de que Esaú era un cazador, pero que Jacob era más de quedarse en las tiendas, era diferente. Entonces él cocinó ese guiso, y cuando llegó Esaú cansado, le pidió que le vendiera ese guiso. Y él dijo: bueno, pero si me lo das a cambio de tu primogenitura. Y Esaú aceptó. Ahora bien, claramente Isaac no tenía idea de este trato, y de hecho tuvieron que engañarlo para que pudiera recibir la bendición de Esaú. Esaú, ya era el momento en el que Isaac iba a morir, estaba en los últimos momentos y iba a dar la bendición a su primogénito. Pero claro, la mamá escuchó y tenían un plan ahí, una pequeña artimaña. Siempre divido los mensajes en puntos, y esta vez decidí colocar como una introducción antes de eso, y es acerca del engaño, hermanos. El engaño es algo muy malo. Muchas veces, cuando pensamos en pecados, pensamos en cosas feas, pensamos en asesinatos, en abusos y en todas las cosas muy malas que ocurren, que sí es cierto, ocurren, y son muy malas, pero cosas como el engaño, la mentira, la avaricia, a veces las dejamos como pequeños pecados, porque quizás no afectan de una manera tan clara a otra persona, pero sí lo hacen, son muy dañinos. Con el pecado de la mentira bastó para que Adán y Eva fueran echados del huerto. O sea, no es una cosa pequeña. De hecho, podríamos revisarlo rapidito en Génesis 3. Génesis 3, los primeros 4 versículos nos hablan de eso. Génesis capítulo 3, dice en el versículo 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, y que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces vemos que el diablo
empezó a sembrar dudas en la palabra de Dios. De hecho, la tergiversa, porque le empieza a decir, Dios les dijo que no coman de ningún árbol, y Dios nunca dijo eso. De hecho, le dice que pueden comer de todos menos de uno. Y Eva le explica, y eso era todo para que el diablo fue como la carnada, para que ellos mordieran. Eva mordió, y ahí el diablo dijo, no, pero no van a morir. Y entonces Eva dejó de creer en lo que Dios había dicho, porque si hubiera creído en lo que Dios había dicho, es decir, de que no iban a morir, entonces no le hubiera hecho caso, pero desobedeció. Es verdad que fue engañada, y nosotros podemos ver inmediatamente la consecuencia de la mentira, del engaño, y es que después Adán también comió de eso. Adán también, y eso trajo el pecado, y eso es muy grave. Gracias a ese pecado entró la muerte al mundo, porque por cuanto todos pecaron. Es decir, es un pecado grave. Por ejemplo, hace no mucho, si mal no recuerdo fue un miércoles, pastor predicó acerca de las cosas que aborrece Jehová, que está en Proverbios capítulo 6. Y si nosotros vemos en el versículo 17, dentro de la lista está la lengua mentirosa, dentro de las cosas que aborrece Jehová. Entonces, la mentira no es algo pequeño, la mentira es algo muy malo. Ahora, ¿por qué mentimos? ¿Por qué la gente miente? La verdad es que muchas veces es para obtener algo a cambio. A veces la gente dice, no, pero es una mentirita blanca. No le voy a decir esto a mi hijo y le voy a mentir porque no está preparado para la verdad o cosas por el estilo. La verdad es que no es bueno mentir de esa manera. Y no, nunca son buenas intenciones las que están detrás de la mentira. Muchas veces son excusas que nos colocamos, pero siempre es para obtener algo, para evitarnos un problema, para encontrar un atajo, para salir de una situación, en vez de enfrentar las cosas con la verdad. Entonces, la mentira no es buena en ese sentido, para nada. Debemos evitarla por completo, y de verdad a veces no puedo notar que se minimiza la mentira. Recuerdo, por ejemplo, en un campamento cristiano muy bueno, al que pude participar, para obtener más puntos un niño mintió. Y luego reflexionaba acerca de eso y pensaba, qué grave lo que hizo. Porque después todos le decían, oh, eso no se hace, y se reían. Pero es grave mentir. Muchas veces las cosas más graves que se pueden pensar son, como había dicho, cosas más físicas, más violentas. Pero qué grave es mentir. No es bueno eso. La Biblia nos habla acerca de quién miente. En Proverbios 14, si me pueden acompañar a Proverbios capítulo 14 y el versículo 5 de Proverbios 14:5, nos dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Parece bien simple el versículo, pero a veces las cosas más simples son las que olvidamos. Muchas veces la gente, uno la conoce como gente falsa. Yo he escuchado de personas, y es triste, empezar a conocer a alguien y después que te digan, pero ten cuidado porque él es bien mentiroso, ella es bien mentirosa. Y yo creo que aquí todos nos han pasado, y sería muy malo que dijeran eso de nosotros también, que digan, no, el Nacho, por ejemplo, él es mentiroso. Él siempre es medio chamullento, no le hagas caso. Y me ha pasado conocer gente de la que me dice, no que hayan dicho de mí, nunca lo escuchamos, pero no estoy mintiendo ahora. Pero sí, me ha pasado conociendo personas y que después me dicen, pero ten cuidado porque ella es bien mentiroso. Y es triste. Y yo pienso, ¿qué sería de nosotros, no? Tener un testimonio así. El testimonio es valioso para un cristiano, porque queremos predicar el evangelio y que nuestras palabras sean tomadas con peso. De hecho, también otra cosa que podemos notar de la mentira es dañina. Como les había dicho, lo que pasó después de que el diablo mintiera fue completamente dañino. Fueron expulsados y perdieron la comunión que tenían con Dios. Después, por ejemplo, no tienen que buscarlo, pero en Proverbios 26-28 dice que la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. No solo hiera a otras personas, te hierve a ti mismo. Es peligroso y podemos ver lo dañino que fue. Entonces, una pequeña introducción, el engaño es algo grave, hermanos, y nunca lo minimicemos. Qué bueno que el pastor pudo predicar en la mañana acerca de la crianza de hijos, y la mentira es algo que se tiene que ver con los hijos también. Desde pequeños los niños van a mentir, porque a lo mejor van a decir, ¿tú rompiste esto? No, van a decir, porque se ahorran del problema, pero es mejor que digan que sí a que digan que no y estén mintiendo. Ahora, quisiera que volviéramos a donde estábamos en Génesis capítulo 27, y vemos aquí el engaño que se realiza. Vemos de que la mamá de Jacob, Rebeca, le dice que mienta a su padre.
y le da instrucciones. Y es interesante porque como que la historia da muchas oportunidades a Jacob para parar el engaño. Por ejemplo, él mismo tiene la duda. Dice, no, pero él se va a dar cuenta que yo no tengo pelo. Le dice, ya, pero tranquilo, yo pensé en eso. Ya, después va. Lo primero que le dice Jacob, ¿cómo encontraste los animales tan rápido? Lógico, pues si lo acaba de mandar a cazar puede ser un trabajo muy complicado. Estaba viendo hace poco unos videos de cómo cazar venados y explicaban lo difícil que eran por los escurridizos, y cuando te miran y se quedan quietos era como el momento para cazarlo. Era interesante. Entonces cazar no es algo fácil. Yo nunca he cazado, pero sí he pescado, y pescar tampoco es fácil. Se ríen, ¿no? Sí, es muy difícil. Hace tiempo que no pesco uno. Estoy resentido, hermano. Pero lo que voy es que, lógicamente, lo primero que dice Isaac es, ¿cómo obtuviste los animales? Y es triste porque hasta ocupa el nombre de Dios para justificarse Jacob, y dice que Jehová tu Dios me hizo que me lo encontrase delante de mí. Entonces se empieza a acercar y le dice, pálpame. Yo me imagino que cuando le palpaba él estaba así, sí, toca nomás, eso soy yo, asustado. Después nuevamente nota Isaac que la voz no era la de Esaú, la voz era la de Jacob. Entonces, nuevamente, ahí hay otra duda, otro momento en el que puede haber dicho, no, papá, estoy engañando. Después en el 24, le pregunta, ¿eres tú mi hijo Esaú? Otra vez, una oportunidad para acabar con el engaño. Pero no, le dice, no, y Jacob respondió, yo soy. Y después siguen allá con el engaño. No, a veces no tenemos esa posibilidad, pero si tienen la posibilidad de detener el engaño, hágalo. Es lo ideal. Entonces, como primer punto que quería abordar de esta historia, es que el engaño trae mal y más engaño. El engaño trae mal y más engaño. Por ejemplo, lo primero que hayamos visto, Génesis. En Génesis 3, el engaño del diablo trajo mal hacia la vida de Eva, de Adán y de todos sus descendientes. El pecado entró al mundo. O sea, eso es algo terrible. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12. Vamos a ver a una familia de mentirosos. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis 12 y el versículo 11. Hablando acerca de Abraham. Génesis capítulo 12, el versículo 11, nos dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí vemos que Abraham, bueno, aquí todavía se llamaba Abraham, con miedo a la muerte, prefiere engañar. Dice, no, ve que su esposa es hermosa. Yo creo que aquí todos los maridos han experimentado eso, que han visto a sus esposas y se han dado cuenta que son hermosas. Pero tuvo miedo. Dijo, van a verte, van a decir que eres preciosa y te van a ver a mí, se van a dar cuenta que soy tu esposo y me van a matar. Y si nosotros seguimos leyendo, ven a Rebeca, entonces le da la recomendación, di que eres mi hermana. Y si nosotros seguimos leyendo, ella dice eso y tratan de tomarla, porque dicen, bueno, si es su hermana y no su esposa, es soltera, y tratan de tomarla como mujer, el rey Abimelech. Y eso casi termina con que Abimelech cometiera adulterio con una mujer casada. O sea, era algo grave. Incluso es interesante si uno sigue leyendo, porque ese engaño lo hace más de una vez. Casi hace que Sarai se intimara con Abimelech. Y después él trata de justificarse, dice, pero igual es mi hermana, es hija de mi padre, pero no de mi madre. Entonces, ese es otro tipo de mentiras, ¿no? Las mentiras donde ocultamos información. Como sí, era su hermana, entre comillas, pero ¿por qué dijo que era su hermana? Para que no supieran que era su esposa, y sí era su esposa. Entonces, él engañó a Abimelech y casi produce algo muy malo. Y es algo interesante, porque después si nosotros vemos a Isaac su hijo hizo exactamente lo mismo. La Biblia nos dice que Isaac era en Galer, donde estaba el mismo rey, Abimelech. Y sucedió exactamente lo mismo. Que vio a la esposa de Isaac, a Rebeca, la vio que era hermosa, trató de tomarla, y él ocupó la misma excusa que era su hermana y casi la toma. Y lo engañaron.
Imagínense el testimonio de esa familia. Primero con Abraham, que engañó 2 veces, ahora con Isaac, que le volvió a engañar. Era una familia de mentirosos. Eso es malo, ¿no? Como también comentaba Pastor en la mañana, si un niño es muy mentiroso, quizás es porque de algún lado lo sacó, ¿no? De su padre, de su madre. Entonces, Jacob también fue engañado. Nosotros podemos ver, por ejemplo, con la vida de José, cómo sus hermanos le mataron y le ocultaron eso a su padre. Es una familia llena de mentiras. Y todas esas cosas traen cosas muy malas. Ahora, Dios en las situaciones malas pudo hacer grandes cosas con varones de Dios, pero cosas que se podrían haber evitado. Cosas que podrían haber sido mucho mejor si se hubieran hecho de la manera en la que Dios deseaba. Entonces, Jacob, al igual que su padre y su abuelo, había engañado ahora a su padre y había tomado la bendición que le pertenecía a Esaú por primogenitura. Y bueno, como les decía, eso termina que sus hijos también le engañan. Ahora, para mantener el engaño, de hecho, trae muchas consecuencias. Había dicho que el engaño trae más engaños, pero también trae mal. Para mantener el engaño, Jacob busca artimañas. O sea, vive con miedo de Esaú. Y eso lo vive por años. Tiene miedo de él. Si nosotros vamos a Génesis, estábamos en el 27, vamos al 34. Perdón, 32. Génesis 32. Y en el versículo 4, nosotros vemos que Jacob estaba asustado. Dice, y les mandó diciendo, así diréis con mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob y diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Y dice el 7, y entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Entonces la mentira le estaba pasando consecuencias. Él ya estaba como, chuta, la embarré, Esaú viene a vengarse. Por eso dice ya, envíenle muchos regalos, en lo que se demora a llegar separemos para que si nos arrasa solo se lleva la mitad de mi campamento y no el otro. O sea, él estaba empezando a ver que no valió tanto la pena engañar. Entonces cuando llegan las consecuencias de las mentiras, el mentiroso se esconde, se asusta, no sabe qué hacer. Lo vimos también con Adán. Mintió, pecó y después, ¿qué hizo? Se escondió. No quería estar ante la presencia de Dios. Y bueno, Jacob no había aprendido su lección, seguía siendo soberbio. En vez de recurrir a Dios en los momentos difíciles, ¿él qué hacía? Buscaba sus artimañas. Por eso envió regalos, trató de usar su inteligencia, no, trató de separar sus tropas. Pero, ¿cómo funcionan las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios llegan a las personas que son humildes. La honesta humildad trae bendición. Si seguimos leyendo en el capítulo 32, nos vamos al versículo 22 del capítulo 32. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó en el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fui liberada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo y el tendón, en el tendón que se contrajo. Había una frase que puedo encontrar que me gustó mucho, que decía que las buenas cosas comienzan cuando estás a solas con Dios. Entonces aquí nos dice que se encuentra con lo que muchos creen que es una
aparición preencarnada y tienen una batalla. Y yo siempre me preguntaba cuál era el propósito de esta batalla. Y cuando uno ve los engaños que hizo, las cosas, tiene mucho sentido. Porque él trataba de salirse con la suya a su manera. Y después de luchar con Dios, la Biblia nos enseña en muchos lugares de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, aquí vemos que el Jacob se resiste a Dios. Lucha con él, y lucha, y lucha, y lucha. Hasta que al final, cojeando, después de que le tocara el muslo, pide la bendición. Las veces anteriores la bendición fue robada, fue a través de engaño, pero ahora la bendición fue pedida. Y Dios desea que nosotros pidamos humildemente su bendición. Y es interesante porque aquí podríamos notar de que casi que reconoce sus malos actos. ¿Por qué? Porque después de luchar, le dice, no te dejaré si no me bendices, pidiendo la bendición. Y después el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y después le cambia el nombre. Entonces, que diga Jacob tiene un significado. El nombre de Jacob significa el engañador, el suplantador. Entonces, él estaba admitiendo de que él, su identidad de engañador, de que yo soy un engañador. Mi nombre es Jacob, porque él engañaba. Y entonces ahora por eso le dice que ya no vas a ser más Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, de hecho algunas Biblias tienen, por ejemplo, el significado de Israel. En la parte de abajo la mía dice el que lucha con Dios. O por ejemplo había encontrado otros que dice príncipe con Dios o hombre gobernado por Dios. Entonces él ahora pasó de ser el suplantador a aquel que era gobernado por Dios. Y nosotros podemos ver un cambio, Dios le está dando la oportunidad de hacer un cambio. Esta vez la bendición fue dada porque la pidió humillado, no porque engañó. Y su andar tenía que cambiar. De hecho, esto ya es un poco alegórico, no es bueno hacer tanta alegoría, pero es una manera bonita de verlo, de que su andar cambió. Y eso se ilustra en que ahora no caminaba, cojeaba. Y fue como, interesante. Ahora como que cojeaba con Dios. Entonces eso me gustó. Si me acompañan a Santiago capítulo 4, nos habla acerca de eso en el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. En Santiago capítulo 4, versículo 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es obvio de que si esto fuera o Jesús o un ángel, podría haber derrotado a Jacob sin ningún problema. Pero él resistió y resistió y resistió hasta quebrantar a Jacob y ahora a Israel. Entonces, Dios muestra a través de su palabra que la manera de obtener bendición en nuestras vidas es humillándonos ante Él. Por ejemplo, otro versículo muy similar está en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Buen punto. Eso iba a decir, eso no era cuando había dicho algo bueno. En Proverbios capítulo 3 y el versículo 32 nos dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y después dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán la honra, mas los necios la ignominia. Entonces nosotros podemos ver de que en este contexto, donde dice a los sabios le va muy bien y a los necios le va muy mal, estoy siendo bien ambiguo con esa descripción, pero hablando de ser, por ejemplo, la comunión con Dios, o por ejemplo la morada, que bendecirá la morada de los justos, habla también de la humildad y menciona la humildad y dice que a los humildes dará gracia. Y nosotros también podemos tener una vida cambiada a través del Evangelio. Yo no conozco aquí las vidas de todos, tampoco puedo ver a través de su corazón. De hecho, apenas puedo ver, por eso ocupo lentes. Pero Dios sí puede ver a través de sus corazones. Y Dios sabe cuál va a ser su destino eterno, ya sea la muerte, en el infierno o la vida eterna. Y la única manera de tener seguridad es a través del mensaje del Evangelio. Y para eso también tenemos que humillarnos. Para eso también tenemos que reconocer que somos pecadores, reconocer que somos suplantadores, como dijo Jacob, y humillarnos y pedir a Dios. Y bueno, lo bueno es que Jesús pagó ese precio. Dios envió a Jesús y Él fue suficiente. Él pagó el precio de nuestros pecados y cualquiera que
cree en eso y se arrepiente de lo que hizo, tiene vida eterna. Y de ahí nosotros somos nuevas criaturas. Ahora también nosotros podemos cojear con Dios, como había hecho la ilustración. Y después vemos a Israel. Israel, si nosotros vemos al final de su vida, con José, su vida no fue tan mala. De hecho, logró grandes cosas. Pero podemos aprender de sus errores, podemos aprender de que el engaño solo trae más engaño y más mal, y de que la manera de obtener la bendición de Dios en nuestras vidas es con una actitud humilde, con una actitud de sumisión, de humillación ante Dios. Porque significa, reconozco que Él me gobierna. Eso, hermanos, quisiera que me acompañaran orando. Padre Celestial, estoy agradecido por tu palabra y quisiera pedirte en este momento que nos ayudes a ser humildes, Señor. Ayúdanos a alejarnos del engaño, algo tan grave que muchas veces nuestra sociedad minimiza, y a vivir humildes pidiendo tu bendición, Señor. Tenemos que tener una actitud sumisa, una actitud reverente a tu nombre, y queremos vivir de acuerdo a tus estamentos, caminar de acuerdo a tus caminos. Queremos que tú seas nuestra guía, Señor, nuestro guía, eso es lo que deseamos. Es algo difícil, pero debemos estar día a día teniendo una comunión contigo, orando, leyendo tu palabra, y tú nos ayudas durante el camino, y tu Santo Espíritu nos va moldeando a tu imagen, y eso es algo maravilloso. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Para terminar la transmisión.